Mi nombre es Clara Vidal y esta es la historia de cómo la ambición se convirtió en mi prisión y la venganza en la llave que me liberó, una llave forjada en el acero más frío de Madrid, bajo el sol implacable que quema tanto el asfalto como la conciencia. A mis 29 años, ya había ascendido a un puesto que muchos ejecutivos en España tardaban décadas en rozar. Directora de estrategia digital en Nexus Tech, una de las firmas de consultoría tecnológica más influyentes de la península, con oficinas en la Castellana, justo donde los sueños se vuelven billetes de 500 euros. Había crecido en un humilde barrio de Sevilla, lejos de las escuelas de negocios de élite, pero mi código siempre fue impecable, mi visión siempre un paso por delante y mi hambre insaciable. Por eso, cuando llegué a la capital con solo una maleta y un préstamo para mi máster, juré que nunca volvería a sentir la asfixia de la escasez. Mi apartamento inicial, minúsculo y ruidoso en Malasaña, era mi búnker, mi única ventana al mundo, la pantalla de mi portátil, donde las cifras y los algoritmos bailaban a mi ritmo, prometiéndome un futuro de mármol y silencio. Había trabajado 3 años como si el sueño no fuese un derecho, sino un lujo inmerecido, y había logrado no solo el puesto, sino el respeto silencioso de mis compañeros, que veían en mí a una especie de anomalía genética corporativa. Una mujer joven, sin padrinos, que entendía mejor que nadie cómo monetizar el futuro. Mi jefe directo, Ricardo Cárdenas, un hombre de 50 y tantos, con una cabellera plateada perfectamente cuidada y el aroma constante a whisky caro y arrogancia, me había reclutado personalmente. Él era el socio principal de la división, un tiburón que había surfeado todas las olas de las crisis económicas españolas y se había mantenido a flote a base de astucia y, como pronto descubriría, una dosis inmensurable de machismo rancio disfrazado de mentoría. La primera vez que la situación se torció fue durante un viaje de negocios a Barcelona, donde habíamos cerrado un acuerdo millonario con una cadena hotelera catalana, un hito que me aseguraría la promoción a vicepresidenta antes de cumplir los 30. La celebración fue en un restaurante de la Barceloneta, con vistas al Mediterráneo nocturno. Todo iba bien hasta que se despidieron los clientes y quedamos solo el equipo de Nexus Tech. Ricardo, yo y un par de asociados que desaparecieron pronto, alegando tener un vuelo temprano. Ricardo me sirvió una copa de cava, con una sonrisa que me pareció demasiado amplia, y deslizó en la conversación que mi éxito no era solo fruto de mi intelecto, sino también de cierto encanto que yo poseía, una cualidad rara en mujeres con tanta materia gris, me dijo. La incomodidad se instaló en mi estómago como una piedra fría. Rechacé su sugerencia de tomar otra copa en un sitio más discreto de forma clara, profesional y con una cortesía tan pulida que cortaba. Le recordé que debíamos revisar los números finales del contrato antes de dormir y que mi máxima prioridad era la perfección de la entrega. Esa noche regresé sola a mi habitación del hotel en el Eixample, el sabor de la victoria mezclado con la ceniza del asco. A la mañana siguiente, el clima laboral había cambiado. Ricardo se comportaba con una frialdad cortante, como si yo fuese una máquina que se había atrevido a rechazar una orden de mantenimiento. La promoción, la que estaba prácticamente garantizada, se convirtió en un fantasma. Las reuniones en las que yo debería haber participado se celebraban sin mí. Los correos que enviaba a clientes de alto perfil eran ignorados, o peor aún, reescritos y reenviados por él, atribuyéndose mi análisis. De la noche a la mañana, mi trabajo impecable se había transformado en una serie de errores de juicio y falta de sensibilidad corporativa en las revisiones internas. Un día, en un comité de socios, me acusó de haber filtrado información confidencial a un competidor, un rumor tan absurdo y difamatorio que me dejó sin aliento. Cuando exigí pruebas, solo me ofreció una mirada condescendiente y una frase que grabé en mi memoria como un código de guerra. Clara, sabes cómo funcionan estas cosas, no eres de las nuestras. Tal vez la consultoría no sea tu verdadero sitio. Mi ascenso fue cancelado y en un movimiento frío y calculado, me reasignaron a un proyecto lateral, una especie de cementerio de elefantes digital en la división de Alicante, una oficina remota y sin futuro. Fui humillada públicamente y despojada de mi trayectoria en cuestión de semanas, no por incompetencia, sino por negarme a ser una herramienta decorativa o un peón sumiso en el juego de poder de un hombre con el ego tan grande como su cuenta bancaria. Firmé mi baja voluntaria al día siguiente, no les daría el placer de despedirme. Al salir de la Castellana, me detuve en la acera, el sol de las 2 de la tarde abrazándome la nuca,
y me hice una promesa silenciosa, no a Dios ni al destino, sino al algoritmo que regía mi vida. Ricardo Cárdenas, tú me has enseñado que la ética es un cuento para los débiles. Ahora te enseñaré lo que es la fuerza cuando no tiene piedad. Mi venganza no sería visceral, no sería una explosión de rabia, sino un proyecto a largo plazo, una obra de ingeniería financiera y personal. Mi objetivo no era arruinarlo, sino superarlo de tal manera que al mirarme no sintiera envidia, sino terror ante su propia insignificancia. Vendí todas mis acciones de la empresa, que aunque no eran muchas, me dieron un pequeño colchón junto con mis ahorros. Me mudé de Malasaña a un piso aún más pequeño y compartido en Tetuán, reduciendo mis gastos al mínimo absoluto. Cada euro que tenía se convertiría en capital de riesgo. Me enfoqué en lo único que sabía hacer mejor que nadie, predecir el futuro de la IA aplicada a la logística. Mientras Ricardo se jactaba de las fusiones y adquisiciones de la vieja escuela, yo pasaba 18 horas al día construyendo mi propia compañía, EOS Analytics, llamada así por la diosa griega del amanecer, porque yo representaba un nuevo día. Mis primeros meses fueron un infierno de soledad y código. Aprendí a subsistir con tortilla de patatas de supermercado y café barato. Me presenté a todos los concursos de startups en España, desde el South Summit de Madrid hasta eventos menores en Bilbao y Valencia. Mi producto era disruptivo. Un sistema de optimización de la cadena de suministro que reducía los costos operativos en un 20% usando aprendizaje automático predictivo, algo que Nexus Tech tardaría años en desarrollar con sus estructuras rígidas y su aversión al riesgo real. En la primera ronda de financiación, conseguí 500.000 euros de un inversor Ángel Vasco, un hombre mayor y de pocas palabras que solo me preguntó una cosa: ¿tienes la convicción, hija? Le respondí: tengo la necesidad y la necesidad es más poderosa que la convicción. A partir de ese momento, EOS despegó como un cohete. A los 2 años ya teníamos 30 empleados y no eran solo programadores. Eran los mejores ingenieros de datos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. Gente que había huido de la burocracia de las grandes consultoras. Mi oficina ya no era un cuarto en Tetuán. Primero fue un espacio de coworking en el barrio de Salamanca, y poco después, en mi tercer año, EOS Analytics adquirió un edificio entero en el Paseo de la Castellana, a menos de 500 metros de la sede de Nexus Tech. No era casualidad, quería que la sombra de mi éxito cubriera sus ventanas. Mi éxito fue brutal y cuantificable, tal como lo había planeado. A los 32 años, EOS Analytics fue valorada en más de 200 millones de euros tras una ronda de inversión de capital riesgo que la catapultó a la categoría de unicornio español. Mi participación, aunque diluida, me había convertido en una mujer inmensamente rica. Me compré el ático que había imaginado, no en el centro por el ruido, sino en la zona de Chamberí, un piso moderno y minimalista, donde el silencio y la vista panorámica de la ciudad me recordaban que el control era mío. Me levantaba cada mañana y veía Madrid bajo mis pies y me sentía invencible, pero la invencibilidad tenía un costo, mi vida personal era inexistente. Me había convertido en la CEO que dormía 4 horas, que respondía correos a las 3 de la madrugada y cuya única relación estable era con el mercado de valores. La venganza, a pesar de ser mi motor, me había consumido, era fría, distante y solo hablaba de cifras. Mis compañeros me admiraban, me temían, pero nadie me quería. Y en esa soledad dorada, a veces me preguntaba si Ricardo no había ganado de todos modos, al quitarme mi calidez, mi capacidad de confiar. Pero el motor de la venganza me recordó mi objetivo. Mi oportunidad llegó con la crisis de la cadena de suministro global. Nexus Tech, con su mentalidad obsoleta, no había sabido adaptarse. Sus clientes de toda la vida, grandes empresas de distribución y logística, estaban sufriendo retrasos y pérdidas catastróficas. Y por supuesto, EOS Analytics era la única solución real en el mercado español. Empecé a recibir llamadas de esos grandes clientes, aquellos que Ricardo me había robado, ahora suplicando por una demostración de mi software. Yo fui profesional, firme, y les cobré tarifas que harían palidecer a los viejos socios de Nexus Tech. No solo les vendía mi sistema, les vendía la garantía de que nunca más tendrían que depender de la consultoría tradicional. El clímax llegó en un atardecer de otoño, un día en el que el cielo de Madrid estaba pintado de un naranja sangriento. Nexus Tech había perdido su cliente más importante, un gigante de la distribución textil con sede en Galicia,
y la prensa económica española rumoreaba que la firma estaba al borde de la quiebra técnica, incapaz de adaptarse al nuevo panorama tecnológico. El rumor se confirmó en un correo electrónico con el logo de un bufete de abogados que me era familiar. Solicitaban una reunión urgente conmigo para discutir una posible sinergia corporativa. El remitente del correo no era Ricardo, sino el presidente del consejo, pero el rostro que me esperaba al otro lado de la mesa de mi sala de juntas, con las paredes de cristal que daban a todo el paseo de la Castellana, era el de Ricardo Cárdenas, junto con dos socios que habían aplaudido su despido disfrazado hacía años. Ricardo parecía haber envejecido 10 años en 3. Su traje, aunque caro, le quedaba ancho y el brillo de su cabello plateado se había opacado. La arrogancia había sido reemplazada por una desesperación mal disimulada. Yo estaba sentada en la cabecera de la mesa, tranquila, vestida con un traje de corte impecable, sin una sola expresión de triunfo, solo la fría máscara de la ejecutiva de éxito. Clara, comenzó Ricardo, con una voz temblorosa que apenas reconocí, es un placer verte tan bien. La verdad es que tu éxito no nos sorprende, siempre supimos de tu potencial. Lo dejé hablar de su potencial y su visión de negocios por un minuto, escuchando sus palabras vacías como si estuviera analizando datos sin importancia. Luego lo detuve con un gesto de la mano, cortante como un cuchillo de chef. Ricardo, le dije en un tono plano, sin elevar la voz, sé a lo que han venido. Nexus Tech está hundida y necesitan un rescate. EOS Analytics está interesada en adquirir sus activos tecnológicos y, sobre todo, su cartera de clientes, pero bajo mis condiciones. Los socios se revolvieron incómodos, pero Ricardo asintió derrotado. Estamos en tus manos, Clara. Te lo ruego, ayúdanos a salvar la compañía. Sé que hubo malentendidos en el pasado, pero podemos. Mi momento de venganza, ese que había ensayado mentalmente miles de veces, no fue un grito ni un reproche, sino un contrato legal. No hubo malentendidos, Ricardo, le interrumpí. Hubo acoso, sabotaje y difamación. Usted intentó destruirme profesionalmente porque rechacé su inapropiada conducta. Eso no es un malentendido. Es un crimen corporativo, aunque no pueda probarlo legalmente ahora. Pero el tiempo, como el mercado, siempre hace justicia. Abrí mi portátil y proyecté en la pantalla de 10 metros la estructura de la adquisición. Nexus Tech será absorbida por EOS Analytics. El nombre, la marca desaparecerán, todos los empleados serán reevaluados y si cumplen con los estándares de EOS serán retenidos, excepto ustedes. Ustedes, Ricardo, y sus dos socios aquí presentes, serán reasignados a un puesto sin funciones operativas en la división de relaciones con exaccionistas, con un salario mínimo garantizado por ley y sin derecho a opción de compra de acciones o bonificaciones. Pasarán a ser un cero a la izquierda, sin influencia, sin poder, firmando papeles hasta que se jubilen. Y no los despediré, los mantendré empleados para que vean todos los días cómo se transforma la empresa que intentaron arrebatarme y que ahora es mía. Vi el pánico en los ojos de Ricardo, la realización de que su vida profesional había terminado, no por una crisis, sino por el arma que él mismo había forjado. La ambición sin escrúpulos. Le ofrecí un bolígrafo para firmar el precontrato. ¿Es esto o la bancarrota inminente en 3 semanas? La elección es suya, él firmó. Sin decir una palabra, sus manos temblaban tanto que la tinta se corrió un poco. La venganza no supo a dulce como esperaba, supo a limpieza, a la satisfacción de haber cerrado una cuenta pendiente, pero también me dejó un vacío. Había cruzado el desierto, pero no sabía cómo vivir en el oasis. El siguiente año fue de reestructuración. EOS Analytics se tragó a Nexus Tech. Yo me convertí en la CEO de una corporación aún más grande, pero el placer de la victoria se había desvanecido. Me había convertido en la jefa fría que todo el mundo temía, tan sola y obsesionada como Ricardo lo había sido. Me di cuenta de que mi independencia era puramente financiera, no emocional. Un día, mientras cerraba una nueva oficina en Milán, conocí a Gabriel, un arquitecto madrileño que había diseñado la rehabilitación de mi ático en Chamberí, un hombre tranquilo y con las manos manchadas de tinta y arcilla, lejos del mundo aséptico de las finanzas. Habíamos trabajado a distancia, pero en ese viaje, él estaba allí para supervisar una galería de arte. Nos encontramos casualmente en un café. No sabía quién era yo realmente, solo la dueña del ático en Chamberí y luego, una cliente exigente, pero me vio como a una persona exhausta. Empezamos a hablar de la arquitectura, de los espacios vacíos y de cómo la verdadera riqueza no está en lo que se llena, sino en el espacio que se deja para respirar. No le conté mi historia.
Solo le permití verme cansada, no invencible. Por primera vez en años me reí de verdad, no una risa corporativa, sino una carcajada que me despeinó el alma. Gabriel no me quería por mi empresa, ni por mi poder, sino por la mujer ambiciosa que estaba aprendiendo a ser vulnerable. Él me enseñó que la única forma de ser verdaderamente independiente no es tener el control sobre los demás, sino sobre tu propia paz interior. Él era un ancla, no una cadena. La resolución, el verdadero final, no fue la firma del contrato de adquisición, sino una reunión inesperada 6 meses después. Ricardo Cárdenas y los otros 2 socios me pidieron una cita final, un último encuentro antes de que sus puestos residuales fuesen eliminados por completo en la siguiente fase de la fusión. Acepté, me reuní con ellos en una pequeña cafetería anónima cerca del Retiro, lejos del brillo de mi oficina. Ricardo, ahora visiblemente más delgado y con el aura de un hombre roto, me miró y con la voz apenas audible dijo: «Clara, necesito decirte esto. Lamento de verdad lo que te hice. Fui un cobarde, un miserable y mi ego me cegó. Creí que podía manipular tu carrera y me equivoqué de forma catastrófica. Lo que te sucedió no fue justo, lo siento mucho. Mi vida está en ruinas y tú, con todo el derecho, eres la causa, pero no me pides ayuda, pido tu perdón, aunque sé que no lo merezco». El arrepentimiento era sincero, palpable, no tenía nada que ganar pidiéndome perdón. Los otros 2 socios repitieron la disculpa con la misma humildad forzada por la derrota. La venganza, que yo había anticipado como un trago de veneno, se convirtió en una copa de agua clara. Ya no sentía ira, solo una inmensa fatiga por haber cargado con ese rencor tanto tiempo. «Sus disculpas están aceptadas», Ricardo, le dije, «pero deben entender algo, su perdón no me trae paz, mi paz es mía. Su caída no fue mi objetivo, sino una consecuencia lógica de sus propias acciones. Yo no me levanté para vengarme de ustedes, sino para demostrarme a mí misma que mi valor no lo determinaba un hombre, ni un puesto, ni una empresa, sino mi propia capacidad de crear, de triunfar, de ser libre». Me levanté dejando un billete de 20 euros en la mesa. Nexus Tech es historia. EOS Analytics sigue creciendo. Espero que encuentren un camino para reconstruir sus vidas, pero ese camino ya no me incluye. Caminé hacia la salida, sintiendo que la coraza de acero frío que había llevado durante años se resquebrajaba, liberando no solo a la niña ambiciosa de Sevilla, sino a la mujer completa que había emergido. Al salir a la calle, el sol me acarició la cara, no como un juez, sino como un amigo. Sabía que regresaría a casa con Gabriel, a mi ático silente, y que por primera vez el éxito no me sabría a pólvora y rencor, sino a un futuro abierto y tranquilo. Un futuro que ya no dependía de la derrota de nadie, sino de mi propia e inquebrantable victoria interna. Mi venganza me había dado el mundo, pero mi paz me había devuelto a mí misma, y eso, lo sabía, era el verdadero triunfo.